Buenos días, Dios te bendiga, a ti y a los tuyos. Muy agradecida de nuestro Dios de que de nuevo nos tenga por acá para comenzar una serie nueva, ya que acabamos de ver una que ya es tiempo pasado, era tiempo viejo. Contra viento y contra marea estamos acá. Agradecida de nuestro Dios, nos da la fuerza para mantenernos en pie. Vamos a orar para poner esta nueva serie en manos del Espíritu Santo para que Él sea que dirija este asunto. Padre, muchas gracias. Gracias de nuevo te damos, Señor, por el don de la vida. Gracias porque nos permitiste terminar una serie y empezar otra en el día de hoy. La ponemos desde ya en tus divinas manos, Señor, pidiéndote que tú la bendigas, la apruebes y que lo que se hable aquí sea para edificación de cada uno de los que van a escuchar esta meditación, incluyéndome a mí. Es en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. También nosotros nos edificamos, aprendemos, porque dando como recibimos. Vamos a estar hablando durante esta semana a ver algunos personajes que no obedecieron a Dios y la consecuencia que trajo la desobediencia. El precio de la desobediencia. Cuando uno es desobediente, cuando uno no obedece a la palabra de Dios, cuando no obedecemos a nuestros padres que nos dan consejos sabios, las consecuencias se dejan ver inmediatamente, querido. Y vamos a ver el precio que pagaron esos incumbentes de siglos, ¿verdad?, atrás, por no obedecer al Señor o por obedecer a media, porque a veces queremos obedecer a media y hacemos la cosa atento a mí. Y cuando se hacen las cosas, querido, querida, atento a mí, nos lleva literalmente el demonio, nos lleva. Entonces debemos tratar de hacer la cosa no atento a mí, sino atento aún así, dice Jehová, sustentado en un así dice Jehová. El precio de la desobediencia, ¿verdad? Por la desobediencia que estamos así, Dios no quería, Dios no quiso ni quiere que ninguno de nosotros estemos en las condiciones que estamos, pero nuestros primeros padres fueron los que eligieron, Adán y Eva. Y vamos a ver a nuestro primer padre, ¿verdad?, que es la primera caída que ellos tuvieron. Ahí fue que entró el pecado. Así se titula el primer devocional. Adán y Eva, la primera caída. Vamos a ver lo que le sucedió, lo que Dios... Hay mucha gente que saben, ¿verdad? Mucho, que conocen la historia de Adán y de Eva. Vámonos al Génesis, al libro de Génesis, el capítulo 3. Esta historia es bonita. Cuando el Señor hizo a Adán, vamos a empezar, que el Señor iba a volar ahí. El Señor formó todo, hizo la luz, hágase la planta, hágase los peces del mar, todo. Y después, como corona de la creación, hizo al hombre. Y ahí cuando hizo a Adán, ¿verdad?, y a la doña, ahí reposó al sexto día, en el séptimo día reposó el sábado, que terminó de toda su obra. Pero vamos a enfocarnos en Adán y en Eva. Ellos se juntaban con el Señor, con Jehová. Jehová iba todas las tardes. Qué lindo sería si nosotros pudiésemos tener un encuentro con Jehová como lo tenían nuestros primeros padres. Adán y Eva todas las tardes iban Jehová a hablar con ellos. Ellos estaban desnudos, dice la palabra, y no se avergonzaban. ¿Pero por qué estaban desnudos y no se daban cuenta, no se avergonzaban antes del pecado? Porque a ellos lo cubría, queridos, el manto de la santidad divina, de la santidad de Dios. Estaban desnudos, pero no se avergonzaban porque eran cubiertos con un manto precioso de santidad. Cuando Adán y Eva desobedecen, entra el pecado y entra la muerte. Se le abren los ojos y se dan cuenta que estaban desnudos. Pero ustedes estaban desnudos desde que nuestro Dios los formó. Ustedes estaban desnudos. Lo que pasa es que no se daban cuenta porque eran santos,
no tenían esa malicia que hay aquí ahora en nuestras mentes a través del pecado, ¿verdad? Vamos a leer una parte, ustedes después lo leen en su casa porque es linda la historia. Génesis 3, versos 6 y 7. Vamos a enfocarnos ahí, ¿verdad? Porque para que no salga esto muy largo, para que puedan, con el juidero que tenemos nosotros, para que puedan aprovechar la meditación corta y puedan irse a su quehacer y a su trabajo. Si se hace larga, nadie la escucha, porque esto no es chelcha. Esto es claro, hay que decir la verdad, aunque incomode. Génesis 3, versos 6 y 7, así mismo se titula, desobediencia, el subtítulo, desobediencia del hombre, de Adán y Eva, y nosotros la heredamos a través de ellos, para que no vayan a decir, pues yo no estaba ahí, la heredamos, bueno, nuestro primer padre, entró el pecado y ya nos chapució a todos. Aquí está hablando del árbol, del conocimiento del bien y del mal, que el Señor le dijo, mire, ustedes tienen de todos los árboles para comer, pero el Señor siempre se reserva una porción, una pequeña porción. No da todo y se reserva una pequeña porción. No da 6 días y se reserva un día, el séptimo, para Él. No da los dineros y se reserva el diezmo, el 10% de nuestra entrada para que se lo devolvamos. Eso es una mínima cosa. Es que Dios nos pide a nosotros y nos da la mayor a nosotros. Entonces, le digo, ustedes tienen de todo árbol del huerto. Ustedes, ese jardín del Edén, eso es de ustedes. Todos esos árboles son para comer, pero, le dijo, del árbol que está en medio del huerto, que es el árbol de conocimiento de ciencia del bien y del mal, no comeréis de él, le dijo el Señor. Porque el día que ustedes coman de él, de cierto moriréis. Ahí el enemigo lo metió al medio. Vamos aquí al 6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Ya el enemigo la había involucrado a Eva. Le dijo, no moriréis, sino que el Señor sabe, puso al Señor de arbitrario y de malo y de injusto. El Señor sabe que si ustedes comen de ese árbol se les van a abrir los ojos. Si se van a abrir los ojos a la malicia que tenemos ahora, se les van a abrir los ojos, conocedores del bien y del mal, y serán como dioses. Entonces ya vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Por eso es que hay que cuidar esa venida del alma a los ojos. Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hoja de higuera y se hicieron delantales. Hoja de higuera, oye, que eso se marchita. Se hicieron hoja de higuera para tapar la vergüenza de su desnudez, porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Ahí empezó el problema, ahí entró el pecado y ahí entró la muerte. No fue que ellos murieron instantáneamente, pero cuando mueren sin Dios y sin esperanza, sin esa conexión maravillosa que tenía con su Padre Dios, que la muerte es un intruso por el pecado, ahí si no se arrepienten mueren, querido. ¿Qué les parece lo que nosotros, por la desobediencia de un hombre, estamos pasando, verdad? La desobediencia trae consecuencias fatales. Debemos ser más obedientes, ¿verdad? La desobediencia abrió la puerta al pecado y a la muerte. Abrió la desobediencia de Adán a la puerta al pecado y a la muerte. Vamos a ver, a reforzar esto que estamos diciendo aquí. Lo que dice Romanos 5:19. Vamos a ver qué dice Romanos, el libro de los Romanos 5:19. Aleluya. Y nos encanta desobedecer al Señor, desobedecer a nuestro Padre, desobedecer. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia, aquí hay un prototipo, Adán y Cristo, hay un contraste, Adán y Cristo, el subtítulo. Porque así como por la desobediencia de un hombre, está hablando aquí de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, está hablando de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Tú quieres ser justo, tú quieres heredar esa vida eterna, esa conexión maravillosa que se tenía antes del pecado. Entrégate a Cristo, a una limpieza, ¿verdad? De tu vida. Vamos a 1 Corintios 15:22. 1 Corintios 15:22. Hay un subtítulo aquí, la resurrección de los muertos.
15:22. Porque así como en Adán todos mueren, todos morimos en Adán cuando pecó, entró el pecado y entró la muerte. También en Cristo todos serán vivificados, todos seremos vivificados, gloria a Dios por eso, tenemos una buena noticia. En Cristo todos seremos vivificados, en Adán todos morimos porque pecó, el hombre pecó, se dejó llevar por la codicia de los ojos, comió del árbol simbólico, el árbol de la ciencia del bien y del mal, de la fruta, la manzana. Todo radica en la desobediencia, que desobedecieron, cuando desobedecieron murieron ellos, la muerte entró al mundo y nos embromamos todo. Pero en Cristo, esa es la buena noticia, querido, en Cristo todos seremos vivificados, gloria a Dios. Las preguntas, ¿qué tentaciones me llevan a desobedecer? ¿Cuáles son las tentaciones? No me respondan. ¿Qué tentaciones actualmente nos llevan, vamos a meternos todo en ese paquete, a desobedecer la palabra de Dios, a desobedecer las órdenes de Dios? ¿Cuáles son las tentaciones que tengo en mi carne, que no puedo dejar de ir? Esa tentación, yo sé que eso me lleva al pecado y a la muerte, pero tengo que hacer tentación. Pídele fortaleza a Dios, pídele fortaleza a nuestro Dios, porque yo digo que por un gustito pasajero de esta vida no debemos perder la vida eterna, querido, querida. ¿Cómo puedo fortalecer mi confianza en la palabra de Dios? ¿Cómo lo puedes fortalecer? Dando página para la izquierda y aplicando lo que estas enseñanzas, lo que se dice aquí, aplicárnosla a nosotros todos, para que podamos volver a las sendas antiguas antes del pecado y tener acceso a esa salvación maravillosa que el Señor nos está ofreciendo a través de la sangre, del sacrificio de Jesucristo. Vamos a valorar ese sacrificio de Jesucristo, querido, querida. Esto es pasajero. Estamos aquí ahora y ahorita podemos estar en alguna de las diferentes funerarias, ¿verdad? Vamos a valorar ese sacrificio hecho por Cristo para nuestro beneficio. Nos vamos a ver en una próxima entrega. Así empieza esta nueva serie, el precio de la desobediencia. Si Dios lo aprueba y lo permite, nos veremos en una próxima entrega. Maranata, Cristo te ama con amor eterno.